con relación al capítulo 5 que nos hablaba de que hemos de tener paz para con Dios, esto es importante, ¿verdad? Porque sí se relaciona un poco. Si nosotros estamos libres del pecado y nosotros andamos en santidad, entonces nosotros vamos a tener paz para con Dios. Si nosotros no tenemos paz, andamos en pecado, lógicamente no estamos siendo justificados porque ya Cristo murió. Pero eso no quiere decir que nosotros, como ya Él pagó por nuestros pecados, nosotros vamos a andar en una vida antigua. Es todo lo contrario, nos debemos de esforzar para que podamos gozar de ese perdón y poder vivir en santidad y tener tranquilidad pues con Dios y comunión con Dios a través de la perseverancia, a través de alejarnos del pecado. Sí, tiene relación con el propósito porque Él quiere que nosotros seamos justificados y eso se justifica a través de la obediencia que nosotros podemos tener, y eso es que nosotros los gentiles, ¿verdad? Los gentiles a quien va dirigida la carta puedan sentirse también de que el perdón es para ellos también, no es solamente para el pueblo de los judíos, pues, sino que también nosotros los gentiles y todas las demás naciones. El capítulo 5 nos habla, o mejor dicho, nos hacía mención acerca de vivir esa experiencia de la justificación por misericordia de parte de Dios, que en Cristo Jesús se logró la justificación. En el capítulo 6, hermano, logro encontrar cómo el apóstol Pablo hace el énfasis que al momento de haber llegado a este punto del bautismo, estas personas fueron unidas a Cristo. Y él menciona que por ese proceso, por esa acción, así como Jesucristo resucitó, dice que también hay promesa de vida eterna. Entonces, ahora me recuerdo de parte del bosquejo, hermano, que tratando este punto de la justificación hacia la salvación, y de hecho el capítulo 6 habla repetidamente acerca de este punto, hermano. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo recuerda también que dice que alguien podría decir que ya no somos esclavos de la ley, pero si estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Y Pablo responde con un tajante no. Entonces, a mí lo que me llama también la atención es lo que en el capítulo 7 viene a tratar. Cómo dice o cómo pone el ejemplo acerca de un matrimonio. Dice que la esposa resulta ser alguien incorrecta cuando decide unirse a otra persona cuando su esposo está en vida, pero que si su esposo ha fallecido, entonces ella queda libre para rehacer su vida. Entonces viene el apóstol Pablo y dice algo similar sucede con ustedes, que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros ya estamos, bueno, digo nosotros porque así viene diciendo la carta, ¿verdad? Que ya se queda libre de esa, pues como que de esa responsabilidad o de esa necesario cumplimiento, perdón, de la ley, hermano. Yo creo, hermano, de que la vida en Cristo, al ser justificados ya nosotros entramos a una vida en Cristo. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Somos justificados, entramos a una vida en Cristo, o sea, ya ahora somos salvos y al ser salvos, nosotros vamos a estar al servicio de Cristo, al servicio de la justicia. O sea, ya no vamos a servir al pecado, ya no vamos a servir a las cosas mundanas, sino que vamos a servir a lo bueno. Entramos como a hacer, vamos a ponerlo a algo más moderno, ¿verdad? Ser trabajadores de algo malo a ser trabajadores de algo bueno. Recuerden que en el capítulo 5 hay una proposición temática. ¿De qué está hablando el capítulo 5? La ley intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, el capítulo 6, sus primeros versículos, está diciendo Pablo en respuesta o aclaración a los versículos 20 y 21 del capítulo 5,
con que nosotros, mientras más pecamos, más inmensa es la misericordia de Dios. Ubiquémonos desde la clase anterior y conectemos aquí. Entonces, cuando no somos cristianos, mientras más culpa cargamos, más destaca, más realza la misericordia de Dios. Entonces, ahora que ya somos cristianos, no nos podemos poner en el mismo plan de cuando no lo éramos, o en el mismo plan de aquellas personas. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Para eso tenemos un Dios misericordioso. Mientras más pecamos, es el mismo asunto. Y dice Pablo, un momentito, por si acaso me vuelven a malinterpretar esos que me acusaron de estar diciendo cosas que no son o que no he dicho, recuerden lo siguiente. Ustedes nacieron a una nueva vida. A los que nacieron a una nueva vida, ya no aplica que mientras más pecado, más sobreabundante la gracia. Así empieza el capítulo 6. Y por esa razón, él saca el tema del bautismo y nos dice correctamente que mientras estamos siendo sumergidos, estamos muriendo a esa manera de pensar, de conformistas, de atenidos, y al salir del bautismo, estamos naciendo como nueva persona. Es imposible, dice Pablo, que el que tiene una firme convicción de haber resucitado a una nueva vida, que se supone es el caso de todos los cristianos, es imposible que tenga ese pensamiento tan loco, absurdo y ridículo que sigamos pecando para que sobreabunde la gracia. Y no le pongamos tanta atención a esto de que la ley, porque sí menciona aquí, claro, lógicamente va a mencionar la ley. Ahora contextualizándolo, nosotros podríamos decir esos pensamientos raros, esas ideas extrañas que anda el mundo religioso, nosotros no podemos estar haciendo caso, sino simplemente limitarnos a las explicaciones referente al evangelio, al nuevo nacimiento y a la vida práctica de aplicar ese evangelio que ha afectado a todo cristiano. Y por eso el capítulo 6 a mí me recuerda mucho algunas actitudes que tenemos nosotros. Ya no estamos a merced de la ley. ¿Saben cómo me siento? Discúlpenme, tal vez estoy perdido, tal vez estoy fuera, pero por alguna razón me llegó este sentimiento. En vez de decir yo que ya no estoy bajo la ley de Moisés, en mi entendimiento, después de someterme al estudio exhaustivo de la escritura, yo podría decir, ya no estoy bajo la ley que me imponían algunos hermanos. Yo me atrevo a decir eso. Es ese pensamiento de, tenés que pensar lo que yo pienso. Si pensás diferente, estás mal conmigo, estaré mal con otro. Pero yo quiero sentirme bien con Dios para estar bien conmigo mismo también. ¿En qué sentido? Ustedes saben que yo siempre he sido autocrítico, que no trato de defender al mundo religioso, a las denominaciones, sino trato de ser autocrítico porque es la mejor decisión que, a mi juicio, he tenido durante mi experiencia cristiana. La ley, en el caso de los judíos, de los judaizantes en esa época, estaban aferrados a que su criterio era el que tenía que predominar. En el mundo donde gentiles se estaban convirtiendo, era el criterio de los líderes religiosos del judaísmo que imponían a su manera, con su interpretación, en el estilo de ellos, el cumplimiento de la ley. Se tienen que circuncidar, tienen que guardar estas cosas. Miren, está prohibido tal, está apoyándose
en algo que no tiene que ver con la esencia y la pureza del evangelio. Entre otras cosas, eso de que sobreabunda la gracia ya estaba también siendo motivo de preocupación para el apóstol, porque, o sea, es a como yo me lo imagino, pues. Ni siquiera lo dice el texto, sino que yo me lo estoy imaginando. Yo les decía la vez pasada a ustedes, yo nunca he encontrado un texto en que le pueda decir a otro, mira, es pecado que afines bien con una guitarra cuando vas a adorar a Dios. Yo no encuentro ese texto. No lo hacemos, hermano, no lo hacemos por prudencia, porque no se nos manda, pero no puedo llamarle pecado, no puedo llamarle pecado. Asimismo estaban estos señores cuando querían imponer criterios, opiniones, antes que la esencia y la pureza del evangelio. Y viendo la esencia del evangelio, dice Pablo, si tuviéramos conciencia de que realmente salió una nueva persona de la pila, qué orgullo, qué espíritu de querer sobresalir, qué arrogancia de querer imponer mi opinión. Ahí no existiría nada de eso. Y ese es el principal argumento de Pablo. Si tuviéramos esa, y no solamente que se lo diga a aquellos, digámoslo también a nosotros mismos. Si nacimos de nuevo, o no nacimos de nuevo, nosotros lo sabremos, ¿o no? Ahí para qué darle vuelta por otro lado, dice Pablo. ¿Nacieron o no nacieron de nuevo? ¿O están todavía con lo viejo? ¿O están aún con su ley, con su manera retorcida de pensar? Hablan de cómo los creyentes en Cristo han muerto a la ley y están liberados de esa autoridad de la ley, lo que les permite vivir en la gracia de Dios, lo que usted exacto mencionó, ¿no? También destaca la lucha continua de los creyentes que enfrentan contra el pecado, pero su confianza es en la obra de Cristo y el poder de Dios para vivir la vida eterna. Eso, digamos, la primera parte, digamos, se refiere. Luego, también presenta Pablo su lucha interna contra el pecado y la ley, ¿no? Y el reconocimiento de que se necesita la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesús. También muestra incluso que un creyente comprometido puede luchar con la tentación y el pecado, ¿no? Pero también destaca la necesidad de depender de la gracia de Dios y confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo para la victoria sobre el pecado. Eso es más o menos lo que en resumen podría decir desde el capítulo 7. Hermano Julio, ¿entendió usted por qué se compara al asunto del matrimonio esto de la ley antigua y la gracia? O sea, la ley antigua y la ley nueva. La ley antigua es la ley de Moisés. La ley nueva es bajo la gracia. ¿Qué tiene que ver este asunto del matrimonio? A ver, no lo entendí muy bien su pregunta. O sea, ¿quiere que haga la...? Los primeros versículos del capítulo 7 hablan haciendo una comparación. No sé si usted notó eso. Y entra ahí la ley y la gracia. La ley de Moisés, la gracia por medio del Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver esto del matrimonio, de la esposa, del marido, con esto de la ley y la gracia? ¿Cómo lo entendió usted? Bueno, Pablo ilustra esa parte del matrimonio donde una mujer está unida a su esposo mientras él vive, ¿no? Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con otro.
En cambio, bajo la ley era distinto, o sea, podríamos decir, se podría divorciar y podía tener otra pareja, pero en cambio en Pablo dice que no, o sea, no, la mujer no puede tener otra pareja mientras su esposo vive, o sea, mientras su esposo vive, tiene que haber muerto para tener otra pareja. Eso es lo que yo entendí. Bueno, ahí le vamos a ayudar con hermano Lamberto. Tal vez hermano Lamberto le puede explicar a él qué tiene que ver el matrimonio con la ley y la gracia, hermano. Pablo tiene una analogía usando el matrimonio muy importante, pues todos sabemos que los judíos fueron muy o estudiaron muy profundo sobre ese asunto del matrimonio porque habían ciertos arreglos, ¿verdad? Si el marido moría, la mujer se podía unir al hermano del difunto bajo ciertas reglas judías, etcétera, etcétera. Pero Pablo aquí lo usa para interpretarles a ellos la diferencia que hay hoy en día entre la gracia y la ley. La ley sujetaba a la persona para mientras esta persona vivía, eso es lo que dice Pablo. Y cuando esta persona muere, la persona es libre de esa ley para volver a unirse a otra persona, independientemente que sea. Eso es lo que dice Pablo ahí. Ahora, cuando Cristo murió, Él acabó en sí, bueno, no es que haya acabado, más que todo sacó la gracia de esa ley, de esa parte, sacó esa gracia y dio a entender de que nosotros pues ya en el bautismo, vamos a decirlo, en el bautismo de Cristo Jesús, somos personas renovadas bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley porque para eso murió Cristo, para cambiar o mejorar, más que todo, no cambiar, mejorar esa ley a la gracia para nosotros ser libres de ella y poder sujetarnos a la gracia salvadora y vivificadora del Espíritu. Por eso lo he analizado así. Hermano Carlos, ayúdenos. ¿Cómo es esa analogía? ¿Lo dijo bien hermano Lamberto o hay algo ahí que agregar o algo diferente? Sí, hermano. Volviendo al comentario del hermano Lamberto y del hermano Julio, igual comprendo, hermano, que el apóstol Pablo está con esa comparación diciendo que resulta ser una relación indebida cuando la mujer se separa de su esposo, aún estando vivo, y decide hacer una nueva vida. Pero si su esposo fallece, ella queda libre de esa ley, de ese compromiso, de ese pacto, para poder rehacer su vida. Y no habría nada que la señalara. Entonces, yo entiendo, hermano, con lo que decía el hermano Lamberto, que el apóstol Pablo estaba tratando de inyectar esa concepción de que ahora, por el sacrificio de Jesucristo, la persona queda libre, queda sin culpa, sin señalamiento de ese régimen. No sé si saben el término, perdón, o mejor dicho, de ese cumplimiento de lo que De esa unión, porque estaban unidos a la ley. término de esa unión y que por ende, pues el compromiso de realizar lo que decía la ley. De ahí se enfoca en cuanto a la gracia, pero también el apóstol Pablo encuentro expresándose de una manera sincera diciendo que sus deseos, en otras palabras, resultaban ser egoístas porque lo que él debía realizar no lo hacía y que lo que no debía hacer, eso venía haciendo, pero que no era en sí él, sino que era el pecado que moraba en su ser. Entiendo, hermano, que aún estando ya en el cuerpo de Cristo, por el proceso aún nos equivocamos, trayéndolo a nuestros días, cometemos errores,
Pero pienso que no hay peor error que no querer mejorar, hermano. Yo veo eso que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a los creyentes, que no hay peor error que el no querer cambiar, no querer mejorar y no querer entender lo que debe ser la vida en Cristo Jesús, hermano. De hecho, el capítulo 8 se va a enfocar en eso, ¿verdad? Que no puede ser que teniendo la bendición del Espíritu Santo se siga viviendo con una vida equivocada, como lo es en el pasado, haciendo mención que vivir en la carne sencillamente trae la muerte, pero vivir en el Espíritu, eso trae la vida eterna, hermano. Gracias, hermano Carlos. Una preguntita, porque se ha escuchado esta aplicación. La ley ya murió. Entonces, si el pueblo de Dios estaba casado con la ley ya murió, ahora el pueblo puede casarse con otra, que es el Señor Jesús, o la ley bajo la gracia. Pregunto, y lo pregunto en base al versículo 6, 7, 6. Ahora, sin embargo, hemos quedado emancipados de la ley, muertos, nosotros, dice Pablo, los judíos, muertos a todo lo que nos tenía aprisionados. La pobre mujer, en el caso de un matrimonio, hasta que ella muere, queda libre del marido. O hasta que el marido muere, ella queda libre del marido. Y dice el 8, muertos, no muerta la ley, muertos a todo lo que nos tenía aprisionados, de modo que podamos servir según un espíritu nuevo. No está hablando de cuando el cristiano o el judío, cuando muere a la hora del bautismo y ya desapareció, porque él ya está muerto para la ley. Y viene a nacer según un espíritu nuevo, no según un código anticuado, así le llama la ley. Bueno, estoy leyendo la de Jerusalén, no sé cómo dice la última parte del versículo 6 en la que tienen ustedes. Ayúdenme, ¿cómo dice 7:6? No según un código anticuado, dice aquí Pablo en esta versión. Dice aquí, y no en lo antiguo de la letra. Ok, lo mismo. Ahora pregunto, ¿la ley ya murió y por eso estamos libres de casarnos con otra ley o con otro sistema? ¿O yo morí, para la ley no existe? Bueno, hablando de Pablo, que era judío, que era fariseo, que ¿en qué sentido lo está diciendo? O están vigentes las dos leyes, pero ya no tengo que ver con una. Ahora ya, o sea, no puedo estar con las dos, porque esa es la otra aplicación que hemos escuchado. No puedes estar con las dos leyes porque estás en adulterio espiritual. Sí, tiene mucho sentido, pero el punto es principalmente porque ya ellos habían muerto, ya no existían para la ley. Sepultados con el Señor Jesús en el bautismo, murieron para su anterior yo y para la ley bajo la cual servían y vivían. ¿Cómo creen ustedes que sea la aplicación correcta? ¿O todas vienen a caer a lo mismo? Raquel, ¿estabas levantando la mano o fue un accidente? Bueno, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fueron abolidos los decretos y la ley. Entonces, es por eso que estamos libres de la ley. Entonces, a partir de la muerte que queda abolido, así lo dice Hebreos, entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, la libertad de poder unirnos a la gracia,
unirnos a nuestro Señor Jesucristo a través de ese hermoso sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Entonces, somos nosotros esa esposa que ha muerto a nuestro marido, por decir la antigua ley, la ley del pacto, la ley de Moisés, pero que ahora ya no estamos bajo esa ley. Recordemos que la ley era para demostrar el pecado. ¿Cómo reconocer el pecado? Entonces, en cierta manera, no había gracia. Todo era a través de castigo. Y ahora que vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos la libertad de poder unirnos a Él, porque fuimos libertados, pues ya murió, en otras palabras, nuestro primer esposo. Así en sencillas palabras. Ok. El punto es, como son analogías, en Colosenses dice que anuló el acta de los decretos, quitándola de en media y clavándola en la cruz. Ahí hay otra analogía. Ahí está clavando al acta de decretos, a la ley. En otra, se puede usar la figura que somos nosotros, dice Pablo, los que estamos muriendo. Entonces me gusta escuchar a Raquel cuando dice que nosotros morimos a la ley. Bueno, yo nunca estuve bajo la ley, ¿verdad? Eran los judíos. Pero recordemos que son analogías. Entonces, no es que literalmente murió alguien, sino en cierto sentido. Ahora, estoy viendo aquí en el capítulo 7 como que se está enfatizando la muerte del ser humano, del que quiere entrar a la vida espiritual en el Señor Jesús. Pero igual, todos los comentarios han sido válidos, solamente estamos reforzando las ideas de que no es posible. Y como les digo, si vamos a contextualizar, de nada nos sirve hablar de la ley, sino de lo que éramos. Yo nunca fui judío, entonces no puedo contextualizar enfatizando la ley, sino más bien mi antiguo yo. ¿Entienden la idea? Que si vamos a contextualizar, sobra que decir. Sobra que decir. Y sobra también los motivos para hacer un autoanálisis. Bueno, Lamberto. Sí, hermano, sobre si morimos a la ley en el ámbito judío. Bueno, usted hizo un argumento muy bonito que dice que nosotros nunca hemos vivido bajo la ley aún. El gentil de la anterioridad tampoco vivió bajo esa ley estrictamente, sino bajo un punto racional. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿la ley ya no existe para nosotros? Bueno, si no existiera la ley, ya no hubiera pecado, ni tampoco abundara la gracia, como abunda hoy en día. Por lo tanto, la ley existe, que es la que a mí me enseña qué es lo que es pecado, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. También la gracia está, pero la gracia me ayuda ¿a qué? A venir y movilizarme para predicar el evangelio de salvación y hacer conciencia de que no debemos de pecar. ¿Y cómo voy a dar a entender de que no debemos de pecar bajo la ley que Dios dio? Porque sin esa ley yo no puedo darle a entender a otra persona que está pecando. Ahora, que tenemos un Salvador y que tenemos una gracia que nos hace limpios bajo la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, pues sí, eso es lo que nos manda a nosotros a decir el apóstol Pablo que hagamos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista sobre eso. Hermano Julio, lo escuchamos. Yo tengo más bien una pregunta a lo que estaban mencionando mis compañeros. Entonces, ¿qué efecto tendría la ley en el hombre según Romanos 7:5? Según este verso, ¿provocaría en el hombre entonces pasiones pecaminosas? Al dejarse el ser humano guiar por la carne, la ley no le podía ayudar. La ley era inútil, pero era porque la voluntad del ser humano mencionarle su tendencia pecaminosa.
mira, esto que vos estás haciendo o esto que nace de tu persona, practicar, esto es condenable. Decía la ley, el que recoja leña en el día de reposo, muera apedreado. Y decía el hombre, si no trabajo, ¿qué voy a comer? La ley está convirtiendo algo normal, rutinario, en un pecado. Por verlo de alguna manera, podría algún hombre argumentar así y dice, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser pecado que yo recoja leña en el día? O sea, ¿cómo va a ser pecado que yo recoja leña? Entonces podría interpretarse, bueno, si no fuera por la ley, no tendría esa inclinación a hacer lo malo, porque puede el hombre decir, bueno, tengo que hacerlo, no voy a aguantar hambre. Cuando nos dejábamos guiar por la carne, es que las tendencias pecaminosas eran excitadas por la ley. Cuando nos dejábamos guiar por la carne, es que entonces la ley de prohibición, en cierto sentido, está como incitando a cometer lo malo. Por eso les ponía el ejemplo. ¿Es malo recoger leña al día de reposo? No. Pero el que está en la carne, el que no quiere respetar la ley de algo que no es malo, dice, me está incitando la ley a pecar. Porque para mí es algo inocente. Solamente estoy recogiendo leña. Cuando estábamos en la carne, cualquier actividad era como una provocación de la ley para invitarme a pecar. Lo que nos es prohibido es lo que más codiciamos y deseamos. Entonces, eso pasa muchas veces. Se nos prohibía, por decir, se prohibía al pueblo de Israel no irse con ídolos, y era lo primero que hacían. Se les prohibía tantas cosas y era como algo como, usted a un niño le dice, no haga esto, y es lo primero que hace. Se podría hacer en cierta manera esa parte del versículo, que era lo que despertaba el querer hacer lo que no debía haberse hecho. Bueno, interesante el comentario de Raquel. No lo había visto de esa manera, pero es válido. O sea, ¿qué cosas no puede hacer el ser humano? Ahora, estando en la ley, imagínense ustedes, si comían carne de cerdo, el alimento era bueno, pero la ley lo convirtió en algo malo, me está incitando a pecar. No, habían sus motivos. Algunos dicen que el motivo es porque en esa época no se tenían los avances de la ciencia como hoy, y una carne de cerdo mal preparada podía provocar una triquinosis, podía causar, o sea, algo bueno, un alimento, algo saludable, la ley lo convertía en algo malo, pero desde el punto de vista de la carnalidad del ser humano. La rebeldía, como dice Raquel. Decirle al niño que no ponga el dedo en la vela, a lo mejor él no lo había pensado, y desde que le dice, mira, cuidado tocas la vela con el dedo, cuidado tocas la candela. Sí, hermano, yo solo quería leerle el nuevo Evangelio Interlineal griego-español, ¿no? Ujú. Que dice así, 7:5. Cuando, porque estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, los por medio de la ley operaban. O sea, aquí ya se entiende que cuando la persona vive en la carne, tiene que entender que todo lo que la ley le decía que no podía hacer, lo resultaban haciendo, porque dice aquí, los por medio de la ley operaban en los miembros de nosotros para llevar fruto a la muerte. O sea que
en ningún momento se sobreentiende que la ley daba como el empujón para pecar, sino que la propia ley resaltaba el pecado que había en nuestras carnes, en nuestros miembros, para así pues llegar al punto del arrepentimiento. Eso es lo que entiendo yo en esta versión. Bueno, la verdad es que ya lo hemos dicho. De no ser por la ley, nadie hubiera pecado. Es decir, se casaban con 4, 5, 10 mujeres. Entonces llega la ley y la ley los induce a pecar, porque si no existiera la ley, estaría bien tener 4, 5, 7 mujeres o 5 maridos. Sí, hermano, el ser humano lo toma como un reto, cuando la ley expresa que no se debe de hacer, y era lo que estaba también con el favor de Dios pensando, y la hermana Raquel lo señaló. Pareciese como el actuar de un niño cuando la mamá le dice, siéntese o no brinque en el sofá. Pareciera como que fuese un reto en decirle en cuánto tiempo lo vas a hacer. Y no solamente brinca, sino que también deja alborotado. Entonces pareciese, hermano, que a eso está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando dice que la ley señala lo que es el pecado, pero es como que uno dijera, pues entonces hay que hacerlo. No sé, hermano, por ahí voy comprendiendo. Pero es en ese sentido, es en el sentido de que, bueno, alguien tiene que ponerle nombre. Ahora ahora ya las cosas no son pecados, miren. Ya no hay ladrones si son elegantes, es cleptómano, así es. O sea, ya no son necios los niños, ahora son hiperactivos. Antes eran malos, ahora no, ahora es su naturaleza. A lo mejor es ahí, a lo mejor es ahí el pegón que nos tenemos. No hay niño necio en este mundo, ninguno. Antes habían, cuando éramos ignorantes, los niños que tiraban patadas y se tiraban al suelo, esos eran necios. Hoy no. Hoy que un maestro contradiga a un niño va para el infierno porque el niño no es necio, es hiperactivo. ¿Y cómo se resuelve el problema de un niño hiperactivo? Que antes se le llamaba necio, sacrificando al maestro. Crisis de ansiedad, depresión, derrame cerebral, paro cardíaco, porque tiene que soportar a 45 hiperactivos y ninguno de ellos es necio. ¿No tendrá relación con lo que está hablando Pablo en el capítulo 7? ¿Cómo le queremos cambiar el nombre a las cosas? Entonces, en cierto sentido, que yo no soy malo, lo que pasa es que la ley me dice que haga el mal. Yo solo quiero emborracharme y la ley me dice que es pecado, entonces la ley me invita a pecar. Yo solo quiero emborracharme. Si la ley no me lo prohibiera, yo estaría bien. Ya hasta ahí llego, ya no sé qué otra vuelta darle al pasaje.